Y hoy me da muchísimo gusto saludar en el estudio de Retrovisor al director de Cultura y Derechos Humanos, al licenciado Ramiro Marañón García del Ayuntamiento de Atotonilco de Tula, Hidalgo, quien le comento rápidamente que el año pasado, junto con su equipo de trabajo, realizó varias exposiciones donde no solo pudimos apreciar el trabajo de artistas locales, sino que también pudimos apreciar el trabajo de artistas regionales. Además de estas exposiciones, en el municipio se llevó a cabo encuentros literarios con poetas del estado de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado, en esta tarde. Buenas tardes, gracias. Bienvenido. Y bueno, antes de comenzar de lleno con la entrevista, primero y para recapitular las actividades que ha tenido su dirección o la dependencia a su cargo, me gustaría comenzar preguntando, ¿cómo cerró el año la Dirección de Cultura y Derechos Humanos de Atotonilco? Sí, con todo gusto. Creo que fue un año en general muy provechoso, muy fructífero, en ambas materias, en materia cultural y en materia de derechos humanos. Como ya recapitulaba, efectivamente tuvimos de los grandes apartados que abarca la Dirección de Cultura, que son talleres del programa de talleres artísticos municipales financiados, apoyados, respaldados por Seculta, por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Tuvimos, bueno, el año pasado incluso se incrementó, nos autorizaron uno más. El antepasado solamente habíamos tenido danza folclórica y artes plásticas, y a partir de mediados del año pasado nos autorizaron también guitarra. Obviamente solicitamos más y no nos autorizaron todos, pero tuvimos 3 talleres autorizados por Seculta. Tuvimos por segunda ocasión la Brigada Artística de Verano, que hace 2 años se dio en Vito. Este año se dio el verano 2013 se dio en en Praderas del Potrero, en Casas Cuma, que bueno, es para la cantidad de población, haber podido llevar esta brigada ahí fue muy importante, aun cuando hubo una participación promedio de 25-30 niños. Y tuvimos efectivamente también exposiciones de pintura, de fotografía, de escultura, de grabado. Yo registro a lo largo del año alrededor de 14 exposiciones. Estoy contando algunas, por ejemplo, al final de la Brigada Artística de Verano en Cuma, se hizo una exposición de los niños que trabajaron ahí. Otras incluso en las que no fue solo iniciativa del área de cultura, sino también de otras áreas, como fue la exposición de banderas y de símbolos patrios en febrero, que no solamente fue una iniciativa de cultura, aunque cultura retomó lo que fue la exposición, y también una exposición fotográfica a propósito del aniversario, el 460 aniversario de la fundación del municipio, que como sabemos es iniciativa de un ciudadano, uno de los coleccionistas de fotografías antiguas aquí, que es don Guadalupe León. Hay otros, él se ofreció para hacer esta muestra y fue muy importante, junto con los eventos que hubo en esa ocasión. En esa ocasión, por el aniversario de la fundación del municipio, el 460, como recordarán, hubo 4 días de eventos. Efectivamente hubo exposiciones de pintura, estuvieron alumnos de el campus de la Autónoma de Hidalgo, aquí de Progreso, Escuela Superior de Atotonilco, exponiendo sus trabajos de artes plásticas. Hubo jornada literaria, hubo trova, la exposición fotográfica que ya comentaba, hubo un panel histórico muy importante. Nos visitó ya por 3ª ocasión, si no me equivoco, el autor del libro Tradición Cultural de Cal y Canto, la memoria documental de Atotonilco, 2 profesores del municipio que nos dieron aportes muy importantes sobre la historia. Y el otro eje muy importante es el respaldo desde el área a los eventos de las comunidades en torno a sus fiestas patronales. Se les gestiona algún ballet, he hecho gestiones ante el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, donde nos pudieron enviar esta ocasión la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil. En fin, eso lo continuamos. Sí debo decir que los eventos, digamos, como de
artes más especializadas como es las sinfónicas, sí detecto, especialmente en cabecera, hay poca afluencia, poco interés, aprecio por este tipo de manifestaciones artísticas, pero estoy convencido, como dije creo para esta misma canal, en una entrevista después de la presentación de la banda en julio pasado en el cabecera municipal donde hubo pues poca gente, que eso no va a influir para que no sigamos trayendo este tipo de espectáculos, que la población poco a poco se va a ir habituando que hay esto. Me parece que para usted, licenciado, y para todo su equipo de trabajo, el mayor reconocimiento a todo su trabajo es precisamente eso, ¿no? Ver que la gente esté disfrutando de estas exposiciones, de todos estos eventos culturales que su dependencia realiza y sobre todo el agradecimiento de la gente. Sí, sí, definitivamente, bueno, como yo he dicho, porque también, así como se valora el trabajo, no faltan las críticas, ¿no? Por ejemplo, una iniciativa que tuvimos el año pasado en coordinación con la directora de la Casa de los Adultos Mayores es hacer tardeadas culturales. Hicimos aproximadamente 4 o 5 con música de danzón, obviamente con equipo de audio, o sea, no tuvimos la posibilidad de traer orquestas en vivo, pero fue impresionante. Yo disfruté mucho ver a adultos mayores, poníamos la música desde las 5 de la tarde y eran las 9, 9:30 de la noche y no se querían ir, y querían, pues incluso ya no solo danzón, sino la variedad de música que se les podía poner. Hicimos evento de rock, de DJs, sí hubo variedad como pretendíamos. No lo pudimos hacer con la frecuencia que hubiéramos querido por 2 razones. Una, porque había otros eventos y tampoco queríamos obstaculizar a otros eventos del ayuntamiento o de la parroquia o de otras instancias. Y por otro lado, es pesado, o sea, es pesado cuando hay equipos, digo, yo soy el director y hay chicos de servicio social que me apoyan o compañeros de otras áreas, pero realmente no hay suficiente personal como para estar cada 8 días, cada 15 días, colocar el equipo, ver que todo marche bien, difundir, no es tan sencillo. Así es, y además de la población que visita estas exposiciones o estos eventos culturales, cabe destacar que los artistas, como bien lo dice, hoy en día ya son jóvenes, ya no solo los artistas de edad avanzada o grandes, sino que el día de hoy ya tenemos niños artistas, jóvenes artistas, y eso da gusto. Sí, efectivamente, precisamente quería mostrar de las brigadas artísticas culturales que manda Seculta. Hace 2 años, como repito, se dio en Vito, y ahí los trabajos se envían a Seculta y Seculta hizo una selección, y de aquí del municipio resultaron electos 3 niños, sus cuadros, para ser expuestos en la Biblioteca Central en Pachuca. Es una exposición que estuvo ahí durante un mes prácticamente. Y bueno, pues fuimos con los niños a Pachuca a la inauguración de la exposición, con sus familiares, regidores, personal de aquí del municipio. Entonces sí, efectivamente, ya está viendo artistas, alumnos de guitarra que se presentaron también en el aniversario, niños que exponen sus trabajos. Y en la segunda exposición, la brigada artística, que fue en Senderos del Pedregal, en Praderas en Casa Escuma, perdón. También los trabajos en esta ocasión se seleccionaron, pero para poder ilustrar el calendario anual de Seculta. Entonces, los dibujos de los niños, esas brigadas tienen una temática. Esa brigada tuvo el tema sobre la violencia. Entonces es impresionante cómo los niños expresan qué viven en su comunidad, qué problemáticas tienen, incluso hasta si hay maltrato o no en sus casas, o de los niños para con otros niños en las escuelas. Y este calendario, obviamente con 12 dibujos, ya aparece un dibujo de Atotonilco, de un niño de Atotonilco, que es ¿verdad? El trabajo se llama Luis y Gemelos, de Luis Mario Cruz Flores, 8 años, Atotonilco de Tula.
Qué orgullo para Totonilco, ¿no? Entonces, incluso yo estando en un encuentro de directores de cultura, pues hubo quien reclamó porque dijo, bueno, es que también nosotros tuvimos brigada artística y nuestros dibujos no aparecieron. Bueno, pues si aparecieron estos, creo que, tampoco puedo decir que los otros no fueran trabajos buenos, pero vamos, estamos teniendo trabajo, desarrollo cultural y estamos teniendo presencia estatal. Así es, y bueno, así como este pequeñito, es todo un orgullo para Totonilco, seguramente tendremos muchos más artistas aquí en la región que también seguramente serán orgullo el día de mañana para este municipio. Y bueno, ahora pasando al tema de los derechos humanos, licenciado, de manera general, ¿cuál fue la actividad que se realizó en su dirección el año pasado? Sí, la dirección del área de derechos humanos, vamos a decir, tiene como 3 ejes fundamentales. Una es la capacitación a los funcionarios. Realmente lo central de derechos humanos es cuando un funcionario, del nivel que sea, por acción u omisión, no respeta los derechos humanos. Realmente ese es el fondo del tema. Entonces, para que el funcionario municipal, estatal, federal, o en nuestro caso municipal, vele por esos derechos, no los viole, no cometa abusos, se tiene que capacitar. El año pasado, 2012, se capacitaron 150 funcionarios públicos en una capacitación básica. El año 2013 hubo una sola capacitación a funcionarios que fue a policías, que hicimos un par de talleres a los alrededor de 50 oficiales. En cuanto a funcionarios. Y el otro nivel que yo este año quise enfatizar es a la población, pero a una población que es muy receptiva, que es muy vulnerable, y es la población infantil. Entonces, a los niños que estuvieron en el curso de verano, de las 5 bibliotecas, se les dieron talleres de derechos humanos. De hecho, yo, como todos los que participamos en ese curso de verano, hicimos el recorrido dando temas aquí en Cabecera, en Vito, en Refugio, en Conejos y en Progreso. Entonces se dio también hace 2 años, pero este año yo quise enfatizarlo aún más, porque ¿qué es lo que estoy descubriendo? Obviamente sí hay violaciones a derechos humanos, pero no hay conciencia de que estos derechos son violados, no hay conciencia, no hay claridad de si es un delito, si es una falta administrativa, si es una violación de un derecho. Entonces aquí falta mucha capacitación en la población, y por eso creo que la capacitación dada a niños fue muy importante. Incluso por ahí registraron los medios, la concluimos con una manifestación, digamos, simbólica, porque bueno, era una manifestación pacífica. Dimos una vuelta en la principal manzana del centro, con los niños portando carteles exigiendo sus derechos de los niños, y llegando hacia frente a la presidencia municipal, pues fueron escuchados, recibidos por el presidente municipal. Entonces ellos ya se van dando cuenta cuáles son sus derechos y tienen que exigir que se les respete. Bueno, entonces es un eje la capacitación, tanto a funcionarios como a la población, y en este caso quise enfatizar en niños. El otro eje es la recepción de quejas. Por lo mismo que hay poca cultura de conciencia de lo que son los derechos y su violación, y aún más falta mucha cultura de la denuncia, yo creo que tuve un promedio de 15 quejas en el año, de distinto tipo, tanto respecto a abusos de algunas áreas de la administración, en seguridad pública, en reglamentos, y otras, mayoría, debo admitirlo que mayoría, es violaciones cometidas en escuelas, problemas de bullying, que en el momento que son un problema entre los niños, a lo mejor no es tanto el problema en materia de derechos humanos, sino son faltas administrativas, algunos casos delitos sí, o faltas menores, pero cuando la escuela lo permite, no evita que se dé esto, o no atiende a las quejas de las mamás cuando ocurren este tipo de casos,
los directivos, la directora, los profesores no atienden esa situación, entonces sí se convierte en una violación. Sí, porque el funcionario, en este caso de la área educativa, no está respondiendo. Entonces, digamos que las violaciones más fuertes que yo pude recibir fue en torno, y hablando del área educativa, por cuestiones de bullying o por niños que o les querían retener sus documentos por no haber pagado cuotas o por no ir al corriente con cuotas. Entonces, se estaban dos mecanismos, que era la intermediación. Muchas veces intervenimos en las escuelas o a través de la coordinación de educación, se hablaba con los directivos, se hablaba con los inspectores o supervisores de zona y se lograba en buena medida resolver las situaciones. Cuando no se resuelve un caso en cualquier materia de violaciones, en el caso municipal, se canalizaron a la Comisión Estatal, a la Visitaduría de Tula. Entonces sí hubo casos canalizados a Tula. Y entonces ya en ese caso la visitadora regional, la licenciada Irma Mejía, es la que interviene directamente. Pide informes, habla con los supervisores en caso de escuelas, habla directamente a los presidentes municipales en caso de funcionarios, con los directores de seguridad pública. Tuve un caso también que nos llegó un requerimiento por la CNDH con una oficina en Chiapas por una presunta violación a derechos humanos a un migrante. Ahí lo que nos requirieron es información. Tuve que mandar vía correo, vía electrónica y vía correo ordinario, información detallada de qué intervención tuvo la policía en un operativo de migración aquí en el municipio. Y bueno, pues ya el resultado final no tuve conocimiento de él, porque es un caso que además era un salvadoreño, nicaragüense, no recuerdo en este momento, pero también ese tipo de casos tenemos que atenderlos y enviar información a donde sea necesario. Entonces, voy al tercer eje de la materia de derechos humanos, que es, finalmente, los enlaces de derechos humanos en los municipios que iniciamos desde la administración actual. Es la primera vez que se registra o se exige que haya estos enlaces en la ley orgánica municipal, y en Atotonilco fue de los primeros municipios donde no solamente se nombró un enlace, sino se abrió una oficina para atenderlo. Licenciado, y el área de, la Dirección de Cultura y el área de Derechos Humanos, ¿cómo arranca este 2014? ¿Cuáles son los proyectos que se vienen para el municipio de Atotonilco? Sí, bueno, este año varios de los ejes en materia cultural los vamos a volver a ofrecer. Como ya decía, pues una primera oferta son los talleres, teniendo ahora 3, que es danza folclórica, de artes plásticas y guitarra popular. Son los que ya están en marcha, ya serían su tercer fin de semana, el próximo fin de semana. Todos invitados a esos cursos, son gratuitos, los honorarios los cubre Seculta, el municipio habilita espacios, paga viáticos, algunos materiales que se requieran. La mayoría, especialmente en artes plásticas, pues sí los tienen que cubrir los alumnos y la población. Hay una iniciativa que estoy por concretar, que bueno, es una iniciativa de jóvenes del municipio, un colectivo que se llama Rescate Juvenil. Es un colectivo que se me acercó el año pasado a decir que ellos veían la necesidad de impulsar la cultura en el municipio, y especialmente para jóvenes. Son algunos de aquí del municipio y al parecer de municipios cercanos. ¿Y qué me proponen? Ellos van a ofrecer otra serie de talleres distintos a estos 3 o complementarios, como son teatro, fotografía, piano, también van a ofrecer guitarra eléctrica, un tipo de técnicas también de artes plásticas, que es una técnica a base de siluetas. Son algunos, pero todavía están por concretarse, son alrededor de 10 talleres. En un par de semanas me darían ya los horarios y días precisos. Lamentablemente, por la falta de recursos, estos talleres sí van a tenerse que ofrecer con una cuota de recuperación, y la cuota es simplemente para darle una
honorario simbólico al tallerista, porque ese tipo de expresiones culturales, realmente si uno tuviera que pagar el costo real, pues es alto. Sin embargo, ellos creo que están dispuestos a que pudiera dárseles una cuota simbólica, y eso es lo que vamos a hacer. Eso sería como algo nuevo por hacer. Otra actividad nueva que me la planteé desde el año pasado y no fue posible llevarla a cabo, y ahora con lo que celebramos como aniversario del municipio y el recuerdo histórico de lo que significa nuestro municipio, es un proyecto que llamé ecoturístico histórico del municipio. ¿En qué consiste? Es en hacer recorridos a puntos históricos, dígase las haciendas, San Antonio, Batejé, las bóvedas, aquí en el barrio de Bóvedas, en Bata, los templos muy antiguos que tenemos, el que está casi destruyéndose ya casi en su totalidad en el Panteón, que data de 1553, y el de Zacamulpa, el de aquí de cabecera, algunos todavía basamentos del acueducto en San José de Acoculco. Probablemente, si el INAH nos autoriza, la zona donde se descubrieron basamentos de pirámides en Pedregal. O sea, realmente hay una riqueza impresionante en el municipio. ¿Cuál es el plan? Es hacer recorridos. Vamos, con un microbús semanal, quincenal, todavía estamos acabando de detallar el proceso más adecuado, pero ahora sí lo tenemos que echar a andar. El año pasado, por cuestiones de financiamientos, de recursos, no alcanzamos, pero esta vez creo que lo haremos. Grandes rasgos son de las cosas que presentamos para este año. Así es, pues los atotonilquenses debemos de estar muy al pendientes de todas estas actividades de la Dirección Cultural y el área de Derechos Humanos, por supuesto de aquí, de Atotonilco. Bueno, finalmente quiero hacerle la invitación para que nos acompañe algún otro día y seguir platicando de todos estos proyectos que vienen para Atotonilco en cuestión cultural y en cuestión de derechos humanos. Agradezco mucho la visita el día de hoy. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el director de Cultura y Derechos Humanos, Ramiro Marañón García, del municipio de Atotonilco de Tula.